Encontré un correo antiguo que aparentemente yo envié hace años, el problema es que no recuerdo haberlo escrito. Esto me pasó hace unas semanas y todavía no estoy seguro de si contarlo me va a hacer quedar como un imbécil, como alguien con un problema de memoria o como alguien que se está armando una película solo. Lo publico acá porque, sinceramente, necesito opiniones de gente que no me conozca y que no tenga ya una versión armada de quién soy. Mis amigos están divididos entre estás exagerando y eso da muchísimo miedo, y mi hermana directamente me dijo que dejara de revisar cosas viejas porque siempre encuentro la forma de obsesionarme con algo. Quizá tenga razón. Quizá no. Tengo 32 años, trabajo en soporte técnico para una empresa mediana y, salvo por dormir mal y tomar demasiado café, no diría que mi vida tenga nada especialmente raro. Vivo solo desde hace 4 años, después de una relación bastante larga que terminó de la manera más aburrida posible, desgaste, silencio, costumbre y un día darnos cuenta de que ya no estábamos compartiendo nada. Desde entonces mi vida es bastante ordenada. Trabajo, voy al gimnasio de vez en cuando, visito a mi madre los domingos y trato de no pensar mucho en el tiempo que se me va. No tomo medicación, no consumo nada raro, no tengo antecedentes de sonambulismo, ni lagunas mentales serias, ni historias extrañas de personalidad doble o cosas por el estilo. Lo digo porque es lo primero que me preguntaron todos. Todo empezó por una razón bastante ridícula, quise limpiar mi correo. Tenía una de esas mañanas en las que no quería arrancar con nada importante, así que me puse a borrar promociones viejas, suscripciones que ya ni recordaba, recibos. Confirmaciones de cuentas de páginas que probablemente ya no existen y cadenas absurdas que mi tía todavía manda como si estuviéramos en 2009. En un momento se me ocurrió escribir mi propio nombre en el buscador para encontrar correos autoenviados, currículums viejos y todo lo que tuviera mi dirección en copia. Me aparecieron miles de cosas, normal. Entonces afiné la búsqueda poniendo una cuenta antigua que tuve durante la universidad, una que casi no uso desde hace años pero que sigue vinculada a muchas cosas porque uno nunca termina de matar del todo un correo viejo. Y ahí apareció. Un asunto sin importancia especial, algo como por si llegas a necesitar esto. Fecha, agosto de 2017. Remitente, mi correo antiguo. Destinatario, otra cuenta mía, la actual. Nada raro en teoría. Lo raro fue que no recordaba absolutamente nada de haberlo enviado. Ni el asunto, ni el contexto, ni la fecha. Abrí el mensaje pensando que sería algún archivo del trabajo, una contraseña vieja o fotos. Pero el cuerpo del correo decía solo esto. No abras la carpeta azul hasta que recuerdes por qué la guardaste. Si alguien te pregunta por la calle Álamo, di que no te suena de nada. Y deja de escribirte a ti mismo como si eso fuera a arreglarlo. Debajo había una firma automática antigua que sí era mía, de esas pretenciosas que uno se pone a los 20 y tantos creyendo que su nombre con un guión debajo se ve profesional. Me quedé mirándolo varios segundos porque mi primera reacción fue pensar que era alguna broma privada que olvidé, alguna estupidez entre amigos o algún intento dramático de mí mismo después de una borrachera. Pero no bebo como para no recordar haber escrito algo así, y menos enviármelo a mí mismo con ese tono. Había además un archivo adjunto. Se llamaba simplemente Azul, zip. En ese momento sentí esa mezcla rara entre curiosidad y rechazo, como cuando ves una puerta entreabierta en tu casa a oscuras y quieres cerrarla sin mirar adentro. Me acuerdo muy bien de eso porque ahí fue cuando empezó el nudo en el estómago. No era miedo todavía, era algo peor, la sensación de estar frente a algo que debería resultarme familiar y no lo era en absoluto. Eso me inquietó más que el texto en sí. Porque si alguien externo me hubiera enviado un correo raro, habría pensado en spam, phishing o cualquier cosa. Pero verme a mí mismo hablándome así, con un tono casi cansado, como si ya hubiera pasado por eso antes, eso fue lo que me dejó mal. No abrí el archivo enseguida. Revisé primero los detalles del correo. La dirección de origen era efectivamente mía. El mensaje no parecía falsificado ni reenviado. Miré el encabezado, las rutas, la fecha, las IPS. Todo, dentro de lo que pude revisar, indicaba que salió realmente de mi cuenta en 2017. Y lo que más me desconcertó fue una cosa mínima, la forma de escribir. Las frases no eran literarias ni especialmente raras, pero había un ritmo que sentí mío. Como leer un cuaderno viejo y reconocer manías, cierto uso de si alguien te pregunta en vez de si te preguntan, o deja de escribirte a ti mismo en vez de deja de escribirme. Era mi forma de sonar cuando quería parecer racional pero estaba nervioso. Pensé en ignorarlo. De verdad. Cerrarlo, seguir borrando promociones y fingir que no lo había visto. Pero la curiosidad me ganó. Descargué el archivo zip. Lo primero que me llamó la atención fue que estaba protegido con contraseña. Intenté un par de cosas obvias, fechas de nacimiento, apodos viejos, nombres de mascotas, la típica basura. Nada. Estuve a punto de dejarlo así, hasta que se me ocurrió algo casi por chiste. Probé con el nombre de la calle que mencionaba el correo, Álamo 2017, sin tilde. No funcionó. Probé calle Álamo. Tampoco. Después carpeta azul. Nada. Finalmente, casi sin pensar, puse una frase exacta del correo, ¿no te suena? Tampoco. Me frustré y cerré todo. Fui a trabajar, tuve reuniones, contesté tickets y durante varias horas logré no pensar en el asunto. Pero esa misma noche, mientras cenaba cualquier cosa frente a la tele, abrí otra vez el correo desde el celular. Lo leí al menos 15 veces. Había algo en esa frase, deja de escribirte a ti mismo como si eso fuera a arreglarlo, que me hacía pensar que quizá no era el primer mensaje de ese tipo. Busqué más correos enviados desde mi cuenta antigua a la actual. Había algunos normales, documentos, fotos, recordatorios.
Pero entre ellos encontré otros dos que me pasaron desapercibidos al principio porque tenían asuntos absurdamente genéricos. Uno era de mayo de 2017. Asunto, reenvío. El cuerpo solo decía, todavía estás a tiempo de dejarlo así. Sin adjuntos. El otro era de septiembre de 2017. Asunto, ya es tarde. El mensaje, si estás leyendo esto sin acordarte, entonces salió peor de lo que pensaba. Ese último fue el que me hizo apagar la tele y sentarme recto. Porque ahí ya no parecía una broma ni una ocurrencia aislada. Parecía una secuencia. Una conversación en un solo sentido entre una versión vieja de mí y la actual. Y yo no tenía ni idea de qué demonios estaba hablando. Lo primero que hice fue llamar a mi hermana. Ella me conoce mejor que nadie y además tiene esa memoria insoportable para detalles inútiles que a veces resulta útil para cosas importantes. Le conté por encima, sin leerle los textos completos porque me daba vergüenza sonar dramático. Hubo un silencio corto y luego me dijo algo que me bajó todavía más la temperatura del cuerpo. En 2017 estuviste rarísimo unos meses. Muchísimo más callado. Yo pensé que era por lo de papá. Mi padre murió a finales de 2016. No fue repentino, así que el duelo se mezcló con meses de desgaste. Es cierto que 2017 fue una época extraña, pero yo siempre la resumí como un año de niebla emocional. Trabajaba mucho, dormía poco, me peleé con mi entonces pareja varias veces y había dejado la universidad antes de retomar otra cosa. Un caos, sí. Pero nada que justificara enviarme correos crípticos sobre una carpeta azul y una calle que no me sonaba. Le pregunté a mi hermana si recordaba algo de una calle Álamo. Dijo que no, aunque la palabra le parecía familiar. Le pregunté si yo alguna vez le había hablado de una carpeta azul. Soltó una risa seca y dijo que eso era demasiado específico incluso para mí. Cuando le leí las frases completas, se quedó seria. Después dijo, eso sí lo escribiste tú. Suena a cuando intentabas convencerte de cosas. No supe cómo tomar eso. Le pedí que me dijera claramente si en 2017 me había pasado algo que yo pudiera haber bloqueado. Algún golpe, algún episodio raro, una internación, algo. Me dijo que no. Que, hasta donde ella sabía, lo único raro de verdad era que durante un tiempo me obsesioné con revisar cerraduras y con anotar cosas en libretas. También recordó, y esto me lo dijo recién después de pensarlo un rato, que yo cambié de mochila de un día para otro. Puede sonar irrelevante, pero para mí no lo fue. Yo usé durante años una mochila gris enorme, de esas que uno conserva por pura pereza. Y ella insistía en que, a mediados de 2017, empecé a usar una azul oscura bastante más pequeña. No la recuerdo. Esa noche no dormí bien. Soñé con bandejas de entrada, con una calle que se repetía sin casas, solo carteles torcidos, y con una carpeta azul apoyada en una mesa que yo evitaba tocar. No fue exactamente una pesadilla, fue más bien una de esas secuencias molestas que te dejan el cuerpo cansado al despertar. Al día siguiente fui al trastero del edificio. Vivo en un departamento pequeño, así que guardo cajas viejas abajo, en un cuarto que huele a humedad y pintura antigua. Bajé con la excusa racional de buscar la supuesta mochila azul. Pensé que si existía, quizá ahí dentro habría algo que aclarara el asunto. Abrí 4 cajas de libros, una con cables, otra con ropa de invierno, una de papeles del trabajo y una llena de tonterías de la universidad. Nada. Cuando ya estaba por subir, vi al fondo una caja de plástico translúcida que no recordaba haber bajado nunca. Tenía mi letra en un costado, cosas viejas / no tirar. Eso ya me puso de mal humor porque es exactamente el tipo de etiqueta vaga que usaría para esconder algo de mí mismo. La abrí. Había cuadernos, una grabadora digital rota, un estuche con discos externos viejos, recibos, entradas de cine, una navaja multiuso que creí perdida y, abajo de todo, una carpeta azul de cartón rígido. Con el elástico deformado por el tiempo. Se me helaron las manos. No porque tuviera una prueba sobrenatural delante, sino porque el correo había mencionado exactamente eso y yo no tenía ninguna memoria clara de esa carpeta. Era real. Estaba ahí. Me quedé varios segundos mirándola sin tocarla, y eso me hizo sentir ridículo. Un hombre adulto paralizado frente a una carpeta de oficina. Pero juro que había algo profundamente desagradable en verla. Como si fuera un objeto que no solo olvidé, sino que decidí olvidar. Al final la saqué y la llevé a mi departamento. No la abrí enseguida. La dejé sobre la mesa del comedor y me fui a duchar, como si el tiempo pudiera volverla menos perturbadora. Cuando salí seguía ahí, exactamente igual, y tuve la sensación infantil de que mientras yo no la abriera el problema todavía no era del todo real. Adentro encontré varias cosas. No dinero, no fotos comprometedoras, no una confesión de asesinato ni nada tan espectacular como algunos imaginarán. Lo que había era peor justamente por lo mundano. Hojas sueltas impresas. Algunas capturas de pantalla de correos. Un plano mal impreso de una zona residencial de mi ciudad con una calle marcada con resaltador amarillo, calle Álamo. Un sobre vacío. Un ticket de cafetería. Y una libreta pequeña negra, de tapa blanda, con varias páginas arrancadas. Lo primero que hice fue revisar las hojas impresas. Eran copias de correos electrónicos, la mayoría enviados entre mayo y septiembre de 2017. Algunos eran míos, otros de alguien cuyo nombre no voy a poner porque todavía no sé si esa persona hizo algo malo o solo quedó atrapada en una confusión mía. La voy a llamar Vera. Vera había trabajado conmigo durante unos meses en un empleo anterior, antes de mi trabajo actual. La recordaba poco, reservada, correcta, de esas personas a las que saludas mucho tiempo antes de tener una conversación real. Según los correos, yo le escribí varias veces fuera del horario laboral.
Al principio cosas normales, dudas sobre unos archivos, cambios de turno, un favor menor. Pero después el tono se volvía raro. No agresivo, no romántico, no explícitamente nada. Solo raro. Preguntas repetitivas. Referencias a cosas que aparentemente habíamos hablado y que yo no recordaba. Una insistencia extraña con coincidir para aclarar lo del SOBE. En uno de sus correos ella escribía, ya te dije que yo no sé de qué me hablas. Por favor no vuelvas a escribirme por esto. En otro, lo que pasó ese día fue un malentendido y no quiero seguir con el tema. Y en otro, el último, solo decía, no me busques más. Yo estaba sentado leyendo eso y sintiendo como la cara se me iba calentando de vergüenza. Porque una parte de mí pensó inmediatamente, genial, acabo de descubrir que en 2017 fui uno de esos tipos insistentes que cruzan límites y luego se hacen los confundidos. Y si esa era la verdad, aunque me doliera, prefería aceptarla. De hecho esa explicación, por fea que fuera, me parecía más tranquilizadora que cualquier otra. Un episodio obsesivo, duelo mal llevado, vergüenza posterior, correos enviados a mí mismo para no repetirlo. Horrible, pero humano. El problema es que la libreta complicó todo. En las primeras páginas había listas sin contexto. Horas. Fechas. Descripciones mínimas. Parque /diagonal banco /diagonal 1840. Cafetería /diagonal sobre marrón. No estaba sola. Dice no saber nada. Revisar si me siguieron. Mi letra, sin duda. Pero mucho más apretada de lo normal, como escrita con prisa. Algunas páginas estaban arrancadas y otras tenían frases encerradas en cuadros. Una de ellas decía, si vuelves a leer esto y te parece exagerado, mejor. Eso significa que funcionó. Otra, más abajo, decía, no confiar en el recuerdo si aparece de golpe. Empezó así la vez anterior. ¿La vez anterior a qué? Seguí pasando páginas. Había un número de patente anotado. Un croquis mal hecho de una esquina. La palabra Álamo subrayada 3 veces. Y una nota que me dejó un malestar difícil de explicar, no ir solo de noche aunque creas que ya pasó. Me pasé horas ordenando papeles sobre la mesa como si fuera un detective mediocre en una serie barata. Intenté reconstruir una línea temporal. Mayo, yo me escribo diciéndome que aún estoy a tiempo de dejarlo así. Agosto, me mando el correo de la carpeta azul, advirtiéndome sobre la calle Álamo. Septiembre, ya es tarde. Entre medio, correos tensos con Vera y una libreta con notas que mezclaban vigilancia, paranoia y algo que parecía miedo real. Llamé a un amigo que trabajó conmigo en ese empleo antiguo. Le pregunté si recordaba a Vera. Sí. Le pregunté si recordaba algo raro entre nosotros. Tardó en responder y luego dijo que sí, un poco. Que durante una temporada yo estaba intenso con un asunto del que nadie entendía nada. Que una vez pregunté si alguien la había visto salir con un sobre. Que otra vez falté medio día al trabajo y cuando volví parecía que no había dormido. Según él, hubo rumores de que yo estaba enganchado con ella, pero también otros decían que era una pelea por algo laboral. Nadie sabía bien. Le pregunté si recordaba la calle Álamo. No. Le pregunté si recordaba si yo había tenido algún problema grave. Dijo que un supervisor me sugirió pedir licencia porque me veía mal, pero que no pasó a mayores. Eso debería haber cerrado el caso para mí, duelo, estrés, obsesión, vergüenza, archivo de evidencia para no repetir el error. Sin embargo, había piezas que no encajaban. Si todo era una obsesión mía, ¿por qué guardar un mapa? ¿Por qué anotar una patente? ¿Por qué escribir si me siguieron? ¿Por qué enviarme correos tan poco útiles y tan teatralmente preventivos? Si yo mismo sabía que estaba mal, ¿por qué no dejarme una explicación directa como tuviste un episodio de paranoia, no contactes a esa persona? En vez de eso, parecía que me estaba dejando migas de pan deliberadamente incompletas. Como si quisiera advertirme sin permitirme recordar. Durante 3 días fui y vine con esa idea. Trabajaba en automático. Comía sin sabor. Volvía a casa pensando en la libreta. Y entonces hice algo que quizá no debía hacer, fui a la calle Álamo. No está lejos de donde vivía antes. Es una calle residencial vieja, con casas bajas, veredas angostas y árboles enormes que levantan el pavimento. No me sonó familiar cuando llegué. Nada me golpeó con un recuerdo repentino. Nada cinematográfico. Era solo una calle tranquila, demasiado normal para la cantidad de carga que yo ya le había puesto encima. Caminé despacio mirando números, entradas, esquinas. Había un edificio chico en una punta, una tienda cerrada, un buzón oxidado, una cafetería a 2 cuadras. La cafetería. Sentí algo ahí. No un recuerdo completo, más bien una incomodidad conocida. Entré igual. Era un lugar pequeño, reformado, con fotos en blanco y negro de la ciudad vieja y una barra de madera que seguramente no estaba en 2017. Pedí un café y me senté al fondo. Miraba a todo el mundo como un paranoico hasta que una mujer de unos 50 años, que parecía encargada, me preguntó si buscaba a alguien. Le dije la verdad a medias, que había venido hacía años y no recordaba bien si era ese sitio. Ella sonrió con cortesía cansada y dijo que muchísima gente decía eso porque antes el lugar tenía otro nombre. Le pregunté desde cuando trabajaba allí. Desde siempre, dijo. No sé qué me llevó a seguir, pero le pregunté si recordaba algún incidente en 2017, algo con un sobre o con 2 personas discutiendo. Esperaba que me mirara como a un lunático. En cambio frunció el ceño y me preguntó, ¿eras tú el chico flaco que vino varias veces por una mujer del trabajo? Fue como si me abrieran una puerta de golpe dentro del pecho. Le dije que sí, probablemente sí.
Ella me estudió un segundo y dijo que no recordaba mucho, solo que hubo una escena incómoda un día de lluvia. Yo estaba sentado esperando a alguien, según ella, y cuando llegó esa mujer discutimos en voz baja. No gritamos, no hubo violencia, pero yo parecía muy alterado. Lo recuerdo porque después me pediste una servilleta y te sangraba la mano, dijo. Yo no tenía ningún recuerdo de eso. Le pregunté si sabía de qué discutíamos. Negó con la cabeza. Solo recordaba una frase porque le llamó la atención en su momento: si no fuiste tú, entonces alguien quiere que parezca que fuiste tú. Dijo que la mujer se fue rápido y yo me quedé un rato mirando por la ventana como si estuviera esperando a otra persona. Después me levanté de golpe y salí corriendo. No puedo explicar bien lo que sentí. No era prueba de nada extraordinario. Solo confirmaba que, al menos en esa parte, mis notas no eran inventadas. Hubo una reunión. Hubo tensión. Hubo un sobre. Y hubo algo más, porque esa frase no sonaba a celos ni a acoso simple. Sonaba a otra cosa. Le pregunté si recordaba si yo volví después. Me dijo que sí, una o dos veces, solo, y siempre sentándome donde yo estaba sentado en ese momento. Después añadió algo que hizo que se me secara la boca: una vez dejaste un sobre para ti mismo. Pensé que era una broma. Le pedí que repitiera eso. Dijo que sí. Un sobre cerrado con mi nombre. Que volví a buscarlo 1 o 2 días después. Y que eso le quedó grabado porque le pareció una tontería extraña. Me quedé inmóvil unos segundos. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que bastante. Incluso recordó que yo le pedí que si no pasaba a retirarlo en una semana, lo tirara sin abrir. Le pregunté si sabía de qué color era el sobre. Marrón, respondió. Pequeño. En la carpeta azul había un sobre vacío marrón pequeño. Salí de ahí con una sensación física horrible, como si mi cuerpo estuviera empezando a aceptar algo antes que mi cabeza. Me senté en un banco de una plaza cercana y revisé las fotos que había tomado de la libreta. Empecé a leerlas en orden otra vez. Fue entonces cuando una anotación cobró otro sentido. En una página había escrito: no confiar en la memoria reciente. Usar correo. Usar sobres. No dejar todo junto. Al lado, en letra más chica: si lo encuentras después, es porque al menos una de las dos cosas falló. 2 cosas. Esa noche llamé a mi ex. No por nostalgia, porque ella estuvo conmigo todo 2017 y, si alguien tenía que saber si yo me estaba viniendo abajo, era ella. Dudé mucho antes de hacerlo, pero contestó. Al principio hablamos incómodos, poniéndonos al día de manera superficial, hasta que le dije que necesitaba preguntarle por aquel año. Hubo un silencio largo y luego dijo: sabía que tarde o temprano ibas a volver a eso. Sentí un golpe en el pecho. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que hubo una época, unos 3 o 4 meses, en que yo estaba obsesionado con la idea de que alguien estaba entrando en nuestro departamento cuando no estábamos. Que revisaba cajones, sacaba fotos a cómo dejaba las cosas, anotaba la posición de objetos y cambiaba pequeñas cosas de lugar para comprobar si alguien las movía. Según ella, al principio pensó que era una reacción al duelo y al estrés. Luego empezó a preocuparse de verdad. Tuvimos peleas porque yo insistía en que faltaban papeles y reaparecían en otros sitios. Ella juraba que yo los movía distraído. Yo juraba que no. Le pregunté si recordaba a Vera. Dijo que sí. Y ahí se puso peor. Según mi ex, yo le dije que Vera me había contactado primero por un error con unos documentos y que luego me pidió vernos fuera del trabajo porque estaba asustada. Le había contado, supuestamente, que había un sobre que pasó por varias manos y que no debía haber salido de cierto sitio. Mi ex nunca entendió bien de qué hablaba y pensó que era una excusa absurda para justificar una cercanía impropia con una compañera. Discutimos muchísimo por eso. Pero un día, según ella, vio el famoso sobre. Le pregunté cómo era. Pequeño. Marrón. Me dijo que yo lo guardé en un cajón del escritorio, debajo de unas carpetas, y que 2 días después el sobre seguía ahí pero estaba vacío. Yo me puse fuera de mí, convencido de que alguien había entrado a la casa. Ella me dijo que quizá lo había sacado yo mismo. Yo lo negué. Esa pelea, según ella, fue una de las peores que tuvimos. También recordó que después de eso empecé a dejarme notas, correos y sobres como un loco, palabras suyas, porque decía que ya no podía confiar en donde dejaba las cosas ni en cuando las recordaba. Me pidió perdón por decirlo así, pero también me dijo algo que me sigue sonando en la cabeza: yo no sabía si estabas paranoico o si de verdad algo raro estaba pasando, pero sí sabía que estabas aterrado. Y tú no te asustas fácil. Le pregunté si alguna vez encontró algo objetivo, algo que probara que yo no estaba delirando. Dijo que una sola vez. Una ventana de la cocina mal cerrada cuando estábamos seguros de haberla dejado trabada. Pero que eso podía ser cualquier cosa. Entonces le pregunté por qué nunca me contó todo esto de nuevo después, cuando terminamos o en años posteriores. Su respuesta me dejó vacío, porque meses después actuabas como si hubieras decidido enterrarlo. Dejaste de hablar del tema de un día para el otro. Tiraste un montón de papeles. Cambiaste correos, cambiaste contraseñas, dejaste ese trabajo y un día me dijiste que si alguna vez volvías a sacar el tema, te recordara solo una frase: si ya no te acuerdas, no remuevas nada. Pensé que estabas intentando seguir adelante. Me quedé callado. Porque esa frase sonaba exactamente al tono de los correos. Después de esa llamada ya no pude fingir que era solo una anécdota curiosa. Había demasiadas capas: la carpeta, la libreta, la calle, la cafetería, el sobre, mis correos, mi ex, mi hermana, mi compañero. Algo pasó. La duda ya no era si pasó algo, sino que tan real fue mi versión de eso. Al día siguiente me animé a hacer algo que venía evitando: escribirle a Vera. No esperaba respuesta. De hecho sentía que no la merecía. Le mandé un mensaje extremadamente cuidadoso, pidiéndole disculpas si reabría algo incómodo.
diciéndole que había encontrado material viejo y que estaba tratando de entender un periodo de mi vida del que recordaba muy poco. Dejé claro que si prefería no contestarlo entendería. Pensé que me ignoraría. Respondió esa misma noche. Su mensaje fue corto: no sé qué encontraste, pero si de verdad no recuerdas, te conviene dejarlo así. Se me erizó la piel. Le pregunté si podíamos hablar 5 minutos por teléfono. No respondió durante 2 horas. Luego escribió una sola cosa: yo no te busqué a ti primero. Eso me golpeó por raro, porque era exactamente uno de los puntos que mi ex decía que yo defendía entonces. Le pregunté quién había buscado a quién. Ella tardó otra vez y luego mandó un texto más largo. No voy a copiarlo entero, pero en resumen decía esto: en 2017 ella recibió correos desde una dirección que se parecía muchísimo a la mía, con una letra casi igual a la mía, pidiéndole vernos por el asunto del sobre. Ella asumió que era yo. Cuando nos vimos, me di cuenta de que yo no entendía de qué hablaba. Ahí fue cuando ambos empezamos a sospechar que alguien estaba usando nuestras cuentas o manipulando mensajes reenviados. Intentamos ordenar lo que había pasado, pero cuanto más revisábamos, menos sentido tenía. Ella sostuvo siempre que el sobre llegó a sus manos por error, dentro de documentación del trabajo, y que no sabía qué contenía porque cuando quiso revisarlo ya estaba abierto y vacío. Después empezó a recibir mensajes más agresivos, como si alguien quisiera que creyera que yo la estaba presionando. Según ella, yo también empecé a recibir cosas raras. Por eso nos vimos varias veces fuera del trabajo, para comparar fechas, correos y copias impresas sin usar tanto el mail. Mi corazón estaba disparado leyendo eso. Le pregunté por qué terminó diciéndome que no la buscara más. Me respondió: porque una semana antes de irte del trabajo apareciste en mi portal a las 11 de la noche sin recordar haberme escrito en todo el día. Llevabas una libreta y me dijiste que si volvía a ver al hombre del auto gris, cambiara de ruta. Yo ya no sabía si estabas tratando de ayudarme o si te estabas hundiendo. Me asusté. Después desapareciste. Le pregunté por el auto gris. No respondió. Solo mandó una última frase: no sé cuánto era real y cuánto no, pero sé que los correos falsos existieron. Y también sé que estabas dejando pruebas para ti mismo porque empezaste a olvidar conversaciones enteras. Ahí está el punto en el que estoy ahora. No tengo un gran giro final donde descubro una conspiración, ni una carpeta secreta con fotos, ni una confesión grabada, ni un villano con nombre y apellido. Lo que tengo es algo mucho más incómodo: evidencia suficiente para saber que no inventé todo, pero no la suficiente para demostrar qué parte era cierta y cuál estaba contaminada por una posible paranoia. Existieron correos. Existieron encuentros. Existió un sobre. Existió mi miedo. Existieron mis intentos de dejarme rastros. También existió el deterioro de mi memoria o, como mínimo, de mi confianza en ella. Lo peor vino hace 4 días, y esa es la razón principal por la que al final decidí publicarlo. Revisando de nuevo la carpeta azul, metí la mano en un bolsillo interior que yo juraría estaba vacío. Había una hoja doblada en 4, mucho más pequeña que las demás. No sé cómo no la vi antes. Era una impresión de un borrador de correo que aparentemente nunca se envió. No tenía destinatario. Solo asunto: cuando aparezca otra vez. El cuerpo decía: esto solo tiene sentido si vuelves a empezar a buscar. Si llegaste hasta aquí, seguramente ya hablaste con al menos una de las 2 personas y ya te convenciste de que no estabas inventándolo todo. Ese siempre fue el problema, que te bastaba una prueba pequeña para abrir la puerta completa. Así que deja de leer si aún puedes. No importa qué pasó con el sobre. Lo importante es que cada vez que intentaste reconstruirlo empezaste a confundir recuerdos reales con los que armabas después. Por eso separaste las cosas. Por eso dejaste advertencias sin contexto. No para descubrir la verdad, sino para ponerte un límite. Si encontraste la carpeta y aún así no recuerdas haber escrito esto, hay una posibilidad de que lo peor no fuera lo que alguien más hizo, sino lo que tú hiciste cuando intentaste seguir el rastro hasta el final. Y debajo, una última línea. Revisa enviados del 14 de septiembre, pero solo si estás dispuesto a saber a quién le mentiste. Eso fue hace 4 días. No he revisado esos enviados todavía. Sí, sé cómo suena. Después de todo lo que conté, parece absurdo que justo me frene ahí. Pero hay una diferencia entre descubrir que olvidaste una etapa mala y descubrir que quizá hiciste algo concreto que decidiste enterrar. Una cosa es ser víctima de tus huecos. Otra muy distinta es enterarte de que quizá causaste daño y te construiste un laberinto mental para no verlo de frente. Desde que encontré esa hoja duermo peor. He empezado a fijarme en cosas ridículas: si la taza quedó donde la dejé, si la ventana está cerrada, si un correo aparece leído cuando juraría no haberlo abierto. Y eso me asusta porque siento que estoy copiando los mismos patrones de 2017. Parte de mí quiere destruir la carpeta, cerrar la cuenta vieja y pedir hora con un terapeuta antes de seguir jugando al archivista de mi propio desastre. Otra parte quiere abrir de una vez los enviados del 14 de septiembre y terminar con esto, aunque la respuesta sea la peor posible. Así que eso es lo que hay. Encontré un correo antiguo que aparentemente envié hace años y, tirando de ese hilo, descubrí que hubo un periodo de mi vida donde me estaba dejando mensajes. Sobres y pruebas a mí mismo porque no confiaba ni en lo que recordaba ni en lo que otros decían. Puede que todo haya empezado por un sobre vacío y unos correos falsos. Puede que haya terminado en una paranoia progresiva. Puede que ambas cosas sean verdad al mismo tiempo. No sé si estoy publicando esto para que me digan ve a terapia, porque eso ya lo sé. Tampoco sé si busco que alguien me diga que deje todo como está o que llegue hasta el fondo. Quizás solo necesitaba escribirlo seguido y leerlo con ojos ajenos para ver si suena tan mal como se siente dentro de mi cabeza. Actualización. Voy a ser directo, pensé en no actualizar esto nunca más. Durante días estuve convencido de que lo mejor era dejarlo todo como estaba, cerrar la cuenta vieja, tirar la carpeta azul y seguir con mi vida. Pero después de leer todos los comentarios y, sobre todo, después de lo que encontré cuando finalmente abrí ese último correo, no puedo quedarme callado. Sí, lo abrí.
El asunto decía no otra vez, y el cuerpo del mensaje era corto. Si estás leyendo esto, ignoraste todo lo demás. Ya hablaste con ella, ya fuiste a la calle, ya encontraste la carpeta. Eso significa que estás justo donde estuviste antes. No sigas con el 14 de septiembre. Esa fue la parte en la que empezaste a justificarlo. No había adjuntos. Solo eso. Y sí, hice exactamente lo que ese mensaje me decía que no hiciera. Busqué en enviados del 14 de septiembre de 2017. Había varios correos normales de trabajo y uno que no lo era. Destinatario, Vera. Asunto, necesitamos dejar esto por escrito. Cuando lo abrí sentí algo que no había sentido en todo este proceso, no era miedo ni ansiedad, era reconocimiento. No completo, no como un recuerdo claro, pero sí esa sensación de esto salió de mí en un momento en el que estaba completamente convencido de algo. El correo era largo. Demasiado largo para copiarlo entero acá, pero voy a resumir lo importante porque ahí es donde todo encaja. En ese mensaje yo le explicaba a Vera que había estado siguiendo el rastro de varios correos que ambos habíamos recibido y reenviado, y que había detectado algo específico, no eran simplemente correos falsificados. Eran correos reenviados desde nuestras propias cuentas en momentos en los que ninguno de los dos recordaba haberlos enviado. Le detallaba fechas, horas, diferencias mínimas en redacción, y algo clave, algunos de esos correos no existían en la bandeja de enviados original, solo aparecían en la del receptor o en copias impresas. En otras palabras, alguien no solo estaba escribiendo como nosotros, estaba usando accesos intermitentes a nuestras cuentas o manipulando mensajes en tránsito. Hasta ahí suena a paranoia tecnológica, lo sé. Pero lo siguiente es lo que cambia todo. En ese correo yo le decía que había encontrado el patrón, todos los mensajes sospechosos estaban relacionados con un mismo archivo interno del trabajo. Un documento físico que, según lo que entendí en ese momento, había sido enviado por error dentro de otro paquete de papeles. Ese era el famoso sobre marrón. Según lo que yo mismo escribí, ese sobre contenía copias de reportes internos con información sensible. Nada ilegal en el sentido dramático, pero sí suficiente para meter en problemas a ciertas personas si se filtraba, errores, irregularidades, firmas que no cuadraban. Y ahí entra la parte más importante, yo no confiaba en que lo que recordábamos sobre ese sobre fuera real. Porque en el correo yo mismo lo decía claramente. Cada vez que intentamos reconstruir qué contenía el sobre, nuestras versiones cambian. No es solo que no recordemos bien, es que recordamos cosas distintas cada vez. Eso no es normal. Eso fue lo que me dejó helado. Porque no estaba hablando solo de correos manipulados. Estaba hablando de memoria alterada o, como mínimo, extremadamente poco fiable. Seguí leyendo. En ese mismo correo yo le explicaba a Vera que había hecho algo que, en ese momento, me parecía la única forma de tener control, empecé a documentarlo todo fuera del sistema digital. Impresiones, notas escritas, sobres físicos, ubicaciones separadas. De ahí la carpeta azul. De ahí la libreta. De ahí los sobres. Pero también admitía algo que no recordaba en absoluto haber pensado. Estoy empezando a creer que no es solo externo. Que no es solo alguien manipulando los correos. Porque hay momentos en los que yo mismo no puedo distinguir si escribí algo o lo recibí. Ahí es donde todo cambia de dirección. Porque hasta ese punto, la historia parecía apuntar a alguien externo, alguien con acceso, alguien manipulando mensajes, alguien intentando encubrir algo. Pero ese correo muestra que yo empecé a sospechar de mí mismo. Y lo peor viene después. En las últimas líneas, yo le decía a Vera que había tomado una decisión. Voy a cortar esto antes de que pierda completamente la referencia de lo que es real. No podemos seguir investigando si ya no confiamos en nuestras propias versiones. Voy a separar todo y dejarme advertencias sin contexto. Si vuelvo a esto en el futuro, quiero que me cueste lo suficiente como para pensarlo 2 veces. Y luego la frase que ahora entiendo completamente. No es para descubrir la verdad. Es para evitar que la vuelva a buscar. Ahí fue cuando me quedé mirando la pantalla varios minutos sin moverme. Porque eso explica todo. Los correos que me envié no eran para guiarme hacia una respuesta. Eran para frenarme. La carpeta azul no era un archivo de investigación. Era un límite. Las advertencias vagas no eran torpeza. Eran intencionales, porque darme demasiado contexto significaba arrastrarme de nuevo al mismo punto. Y lo más importante, el hecho de que ahora yo esté leyendo todo esto significa que ese sistema falló. Después de eso revisé otra cosa que nadie me había mencionado y que no había conectado hasta ese momento, las contraseñas. En 2017 cambié todas mis contraseñas. Correos, cuentas, todo. Y no usé el mismo patrón que antes. Eso es algo que hago cuando quiero cerrar una etapa. Pero encontré algo más. En un gestor de contraseñas viejo que aún tenía instalado, había una nota asociada a la cuenta antigua. No era una contraseña. Era una frase. Si vuelves a entrar aquí, ya no eres la misma versión que escribió esto. No hay forma de que alguien más haya escrito eso. Eso fui yo. Y ahí entendí el último cabo suelto, el correo reciente que me llegó hace 3 días. No es que alguien esté activo ahora. Es que esa cuenta estaba configurada para reenviar ciertos borradores programados o guardados que nunca eliminé. Probablemente ese no otra vez era un mensaje que dejé preparado para dispararse si volvía a iniciar sesión o a revisar ciertos hilos antiguos. No es sobrenatural. Es peor, es premeditado. Ahora, sobre Vera. Le escribí otra vez después de leer ese correo del 14 de septiembre. Le dije la verdad, que ya había visto ese mensaje y que ahora entendía por qué ella había querido cortar todo. Me respondió algo que, sinceramente, me dio más paz que todo lo anterior.
Yo también dejé de revisar porque me estaba pasando lo mismo. Empecé a dudar de lo que recordaba cada día. No sé qué parte fue real, pero sé que alejarnos fue lo correcto. Le pregunté si creía que alguien nos estaba manipulando o si todo fue una mezcla de coincidencias, estrés y sugestión. Su respuesta fue simple. No importa. Llegamos al punto en el que intentar averiguarlo nos hacía peor. Y creo que esa es la clave. Porque sí, hay cosas que siguen sin una respuesta clara. ¿Alguien realmente manipuló correos o fue un error técnico que interpretamos mal? ¿El contenido del sobre era tan importante como creímos o lo inflamos con el tiempo? ¿Las inconsistencias en la memoria eran producto del estrés o algo más serio? Pero lo importante no es resolver eso. Lo importante es que, en 2017, llegué a un punto en el que mi propia percepción dejó de ser fiable para mí. Y en vez de seguir empujando, decidí construir un sistema para detenerme en el futuro. Ese sistema funcionó durante años. Hasta ahora. Y eso me lleva a lo último. No voy a seguir. No voy a abrir más correos viejos, no voy a revisar más fechas, no voy a reconstruir cada detalle. Porque ahora sí entiendo lo que intenté decirme a mí mismo desde el principio, el problema no era no saber la verdad, el problema era lo que me pasaba cuando intentaba encontrarla. Ya pedí cita con un terapeuta. No porque crea que estoy loco, sino porque claramente hubo un momento en mi vida donde perdí el control de cómo interpretaba lo que me pasaba, y no quiero repetir eso. La carpeta azul sigue en mi casa, pero ya no está sobre la mesa. Está guardada otra vez. Y esta vez sí sé por qué.